Cristo vive, aleluya. Gloria al Señor. Vamos a abrir la Biblia en la carta a los Efesios, capítulo 5. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5. Y vamos a leer los versos del 18 al 21. Gloria al Señor. Efesios capítulo 5, versículos del 18 al 21. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, por favor, me confirman con un amén. La palabra de Dios dice, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por favor, tome asiento sin dejar de alabar al Señor. Si los hermanos, sobre todo de mi izquierda, pueden sentarse un poquito más hacia adelante, ya que tenemos algunos asientos desocupados y los adolescentes quizás vayan a necesitar sillitas y pueden sentarse un poquito más adelante. Les agradecemos muchísimo. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Y nos disculpa tener que quizás incomodarles, pero todo esto hace parte del orden en la casa del Señor. Bien, mis amados, vamos a entrar inmediatamente en la palabra de Dios. Voy a compartir una enseñanza que Dios ha colocado en mi corazón y que he titulado El reflejo de una vida llena del Espíritu. Por supuesto, estoy hablando del Espíritu Santo. El reflejo de una vida llena del Espíritu. Yo quisiera hacerles una pregunta, sobre todo a los hermanos que ya tenemos un poco más de tiempo en el Señor. Posiblemente los hermanos nuevos no sepan responder a esta pregunta, pero los que ya tenemos algún tiempo en el Señor, quiero preguntarles cómo usted podría identificar a una persona que está llena del Espíritu. ¿Será que habrá alguna manera de yo poder saber si una persona es llena del Espíritu? ¿Cuál es esa señal que me permite a mí entender que alguien ha sido lleno con el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Probablemente la respuesta de algunos de nosotros podría ser: bueno, cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, habla en otras lenguas, porque es una de las señales externas y que encontramos también en la palabra de Dios. La Biblia dice que cuando vino el Espíritu Santo, de manera sobrenatural, sobre los 120 que estaban en el aposento alto, dice que sopló un viento recio y que luego sobre cada uno de ellos se asentaron lenguas de fuego y hablaban las maravillas de Dios en otras lenguas. Sabemos, hermanos, que una señal del bautismo en el Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. Pero yo quisiera preguntarles, ¿será que es la única señal? ¿Será que no habrán señales en el carácter, además de hablar en otras lenguas, que indiquen que una persona ha sido llena del Espíritu? Gloria al Señor. Porque generalmente, mis hermanos, nosotros solo miramos esta parte, ¿no? De que alguien es lleno del Espíritu cuando habla en lenguas o cuando está bajo el poder de Dios. Gloria al Señor. Pero en la enseñanza de hoy vamos a ver que la llenura del Espíritu Santo también se expresa en el carácter.
¿Cuántos podemos darle la gloria al Señor? Ahora yo quiero aclarar, este no es un mensaje que va dirigido en contra a la manifestación del Espíritu. Esta es una iglesia que cree en el mover del Espíritu. Creemos en el hablar en otras lenguas. Creemos en los dones del Espíritu. Gloria al Señor. Queremos que en cada culto el poder de Dios sea manifestado en nosotros y que podamos sentir esa gloria llenando nuestras vidas. Gloria al Señor. No estoy en contra de hablar en otras lenguas. No estoy en contra de los cultos llenos del poder de Dios. Al contrario, me encantan esos cultos donde se mueve el Espíritu Santo, donde la gente habla en lenguas, donde la gente danza, donde la gente es tocada por el Señor. Pero ya lo dije, el ser lleno del Espíritu tiene que expresarse también en nuestro carácter y en nuestra manera de vivir. De eso se trata esta enseñanza. Dice la palabra de Dios en el versículo 18 del capítulo 5 de Efesios, donde leímos: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. En ese verso, de manera implícita, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, pretende decirnos lo que significa una vida llena del Espíritu. Que a propósito, hermanos, el ser lleno del Espíritu no es una opción para el creyente. Ser lleno del Espíritu es un mandamiento, es imperativo. Él no está diciendo si quieren, si lo desean. Sencillamente dice: sed llenos del Espíritu. Levante la mano lo que hemos entendido, que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Pero él explica, vuelvo y repito, de manera implícita en lo que dice, lo que es ser lleno del Espíritu cuando dice: no os embriaguéis con vino. Y me llama la atención que de alguna forma él coloca en contraste el embriagarse con vino y el ser lleno del Espíritu. Gloria al Señor. Ahora hay que tener cuidado, y aquí estamos aprendiendo, porque yo he escuchado por ahí algunos decir que cuando una persona es llena del Espíritu se comporta como un borracho, que no se puede tener. En algunos cultos en donde la gente afirma que se está moviendo el Señor, lo que hay es un desorden, y nosotros debemos saber que Dios es un Dios de orden. Y a veces no es la expresión del Espíritu, sino la expresión de las emociones. Gloria al nombre del Señor. Entonces hay gente que supuestamente bajo la influencia del Espíritu atropellan a todo el mundo, tiran al piso el púlpito, hacen desastres y dicen: se está moviendo el Espíritu. Dios es un Dios de orden. Vuelvo y repito, ustedes se han dado cuenta que este pastor ama el mover del Espíritu. Yo hablo también en otras lenguas. Yo predico de la unción del Espíritu Santo. Pero él dice: no os embriaguéis con vino, dice el apóstol, sino antes bien sed llenos del Espíritu. Y aquí hay algo que está puesto en contraste para que nosotros a la vez entendamos lo que significa ser lleno del Espíritu. Es como si Pablo estuviera diciendo, y lo voy a parafrasear: así como una persona cuando se embriaga con vino es controlada por el efecto del vino, así ustedes deben ser controlados por el Espíritu. Para nadie es un secreto que una persona bajo los efectos del licor no tiene control de sí misma. Usted se ha dado cuenta que un borracho pierde el equilibrio, dice cosas que luego ni se acuerda, dice cosas que luego lo avergüenzan y dicen: ¿cómo fue posible que yo haya dicho eso?
porque el vino controla su vida, controla lo que dice, controla su manera de caminar, controla su expresión. Y lo que está diciendo Pablo es, así como el vino puede controlar la vida de un hombre, ustedes no se van a embriagar con vino, ustedes van a ser llenos del Espíritu, para que el Espíritu controle sus acciones, controle su manera de hablar, controle su manera de conducirse, controle su manera de tratar a los demás. ¿Cuántos podemos darle la gloria al Señor? Mis amados hermanos, cuando usted ve a un borracho, sin que el borracho diga que está borracho, usted sabe que está borracho. ¿Sí o no? Cuando usted ya conoce a la persona y la ve bajo el efecto del licor, usted dice, está borracho. La persona no necesita decir que está borracho. Gloria a Dios. Usted dice, esa persona está bajo los efectos del licor. De igual manera debería suceder con el creyente que es lleno del Espíritu. La gente al vernos debería decir, esa persona está llena de Dios. Esa persona está llena del Espíritu Santo. Y cuando se habla de llenura del Espíritu, no se refiere, hermanos, únicamente a una medida, que también aplica. Porque el salmista David dijo, mi copa está rebosando, refiriéndose a esa llenura de Dios en su vida. Pero más que una medida, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con control. Un creyente lleno del Espíritu es controlado en su pensamiento, en su temperamento, en sus decisiones, en su manera de hablar, en su manera de actuar, en su manera de estudiar, en su manera de relacionarse con otros. La pregunta es, ¿qué es lo que a nosotros nos gobierna? Usted que dice ser lleno del Espíritu, ¿lo controla el Espíritu? Alabado sea el nombre del Señor. Mire, mis hermanos, que la expresión llenarse está indicando control, no solo en lo que tiene que ver con el Espíritu, sino también aún con sentimientos que nos puedan gobernar. Por ejemplo, no tiene que leerlo ahí, yo se lo voy a leer. San Lucas capítulo 4 versos del 28 en adelante dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad, refiriéndose al Señor, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. ¿De qué estaban llenos los fariseos? ¿De qué estaban llenos los líderes religiosos? De ira. ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra? Cuando dice que se llenaron de ira, significa que la ira los controlaba, que la ira los dominaba. Por eso es que ser llenos tiene que ver con control. Y si estamos hablando de ser llenos del Espíritu, tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo. No se trata únicamente de que usted hable en lenguas y dé una danzadita en el culto. Es que el Espíritu de Dios controle totalmente su vida. Por eso le digo, hermano, la única señal de llenura del Espíritu Santo no la podemos reducir a solo hablar en lenguas. Por supuesto que es una señal que evidencia que esa persona fue investida con el poder de Dios, pero tiene que expresarse en una vida controlada por el Espíritu. Si puede alabar al Señor, mucho mejor. A su nombre sea la gloria. Ser lleno del Espíritu es que Él crezca en nosotros. Es poder rendir nuestra vida al Señor, de tal manera que podamos decir también, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Yo oro para que esta iglesia sea llena del Espíritu Santo, sea llena de la presencia de Dios.
Oro porque en esta iglesia haya esa manifestación poderosa de hablar en lenguas, que sucedan milagros, que el Señor levante paralíticos, que el Señor sane enfermos de cáncer, que hayan dones de profecía en operación, lenguas e interpretación de lenguas, don de ciencia, que se muevan los dones del Espíritu, pero que nuestra vida esté controlada. Que a ti no te controle la ira, que a ti no te controle la avaricia, que a ti no te controle el mal temperamento, que a ti te controle el Espíritu. Sé lleno del Espíritu, que el Espíritu nos controle. Así como el vino controla la vida del borracho. Si lo alabas, te gozas. Así que lo primero es, y estamos hablando del reflejo de una vida llena del Espíritu. Lo primero es que una vida llena del Espíritu es una vida que vive controlada por el Espíritu en toda su manera de vivir. Por eso, mis hermanos, mire, usted no tiene que estar preguntando que si ver este programa es bueno o es malo. Si el Espíritu está en usted, el Espíritu debería enseñarle a usted que ver una narconovela no procede de Dios. Al nombre de Cristo la gloria. Usted no necesita pedir discernimiento para eso. Si a usted el Espíritu lo controla, usted debe saber, hermana, cómo debe vestirse. El Espíritu que está en usted debe guiarle a vestirse decorosamente, porque Dios es un Dios de decoro. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Si el Espíritu está en mí, dígame, ¿cómo yo voy a decir mentiras cuando el Espíritu que opera en mí es el Espíritu de Dios y Él es verdad? Al nombre de Cristo sea la gloria. Aún los novios saben hasta dónde deben llegar si el Espíritu está en ellos. Porque hay gente siempre preguntando hasta dónde yo puedo llegar, qué es lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer. Tenemos dos cosas importantes: la palabra y el Espíritu. Y el Señor dijo: el Espíritu os enseñará, el Espíritu os guiará. Ser lleno del Espíritu significa que soy guiado por el Señor. Mire, hermanos, aún para hacer negocios, más que su habilidad en el tema comercial, usted necesita ser lleno del Espíritu Santo y que Él controle su vida, que Él controle su manera de actuar, de trabajar, de estudiar. Cristo vive para siempre. En segundo lugar, y voy avanzando porque Pablo, después de hablar de la llenura del Espíritu, empieza a enumerar algunas cosas que tienen que ver precisamente con un carácter que refleja una vida llena del Espíritu. Dice el versículo 19: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Lo primero que dice es hablando. Y el hablar tiene que ver con conversaciones. ¿Qué significa eso, pastor? Que una vida llena del Espíritu debe reflejarse en conversaciones que son edificantes. Yo no puedo decir que mi vida está controlada por el Espíritu, que yo soy lleno del Espíritu, cuando lo que hablo no bendice, cuando lo que hablo no edifica, cuando lo que hablo no glorifica a Dios.
Entonces hablamos en otras lenguas, pero no tenemos la capacidad de permitir que el Espíritu controle nuestra propia lengua. Mi hermano querido, vuelvo y lo repito, la única señal de que usted ha sido lleno del Espíritu no lo puede llevar solo al hecho de hablar en lenguas. ¿Qué es lo que usted habla? ¿Qué es lo que usted dice? Porque aquí dice, hablando entre vosotros. Hablando entre vosotros. ¿Con qué? ¿De qué habla? Dice, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Nosotros, si somos llenos del Espíritu, no hablamos chisme, no hablamos mentiras. Nuestras conversaciones no pueden ser de doble sentido. El que es lleno del Espíritu tiene que hablar cosas que glorifiquen a Dios. Y ojo, cuando hablamos de hablar, valga la redundancia, no me refiero solo a lo que decimos con palabras, lo que hablamos en los grupos de WhatsApp, lo que hablamos en las redes sociales, lo que usted coloca en sus estados, gloria al Señor. ¿Qué es lo que usted dice? Eso glorifica a Dios. Me llama la atención que aún cristianos, hermanos, son seguidores de artistas mundanos que no edifican, que no bendicen, gente que su vida moral es cuestionada, y uno dice, ¿cómo es posible que haya creyentes que sigan a un cantante de eso? Sencillo, no son llenos del Espíritu. El Espíritu no los controla. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos podemos dar gloria a Dios en esta hora? Usted no puede compartir videos de doble sentido. Usted tiene al Espíritu Santo, usted tiene al Espíritu de Dios. Usted no puede reaccionar con un like ante una publicación que no trae gloria a Dios, que no bendice a Dios. Llámeme anticuado, llámeme fanático, dígame lo que quiera, pero el que es lleno del Espíritu habla cosas que son de bendición. A su nombre sea la gloria. Jovencitos que siguen unos muñecos que uno le ve la cara, hermano, son demonios. Ahora salen unos animes con cara de demonios. Y hay gente que dice ser cristiana siguiendo eso. ¿En qué le edifica a usted eso? Usted nunca los ve publicar un versículo bíblico. ¿Qué es lo que usted oye? Influencers que no han nacido de nuevo. Gloria a Dios. Usted podrá reírse, usted podrá dudar de lo que estoy predicando, es su problema, pero un creyente lleno del Espíritu no participa de conversaciones corrompidas. No participa de cosas que no son edificantes. ¿Qué hace el creyente lleno del Espíritu? Habla salmos, habla cosas que edifican, habla cosas que dan gloria a Dios, hablan cosas que traen gloria a Dios, hablando entre vosotros. ¿Qué es lo que hablamos en la casa, hermano? ¿Qué es lo que hablamos en la casa? Alabanzas al Señor. ¿Hablamos con hipocresía o hablamos verdad entre nosotros, como también lo dice el apóstol? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que ser lleno del Espíritu es mucho más que danzar? Es mucho más que hablar en otras lenguas. Amén. Gloria a Dios por las lenguas. Y los corintios hacían alarde de los dones espirituales, y Pablo tuvo que exhortarlos y decirle: ustedes se jactan de que hablan en lengua, yo hablo más que ustedes. La vida en el Espíritu es mucho más que hablar en lenguas. ¿Qué decimos en la casa? ¿Qué hablamos cuando no estamos hablando en lenguas? ¿Hablamos mal? ¿Nos expresamos mal? ¿Hablamos cosas que no sirven?
Cuídese de lo que comparte, cuídese de lo que hablan, muchachos, cuídense, mis hermanos, de lo que publican, porque eso revela lo que hay en su corazón. No se le olvide que de la abundancia del corazón habla la boca. Y el que tiene alabanza y el que quiere glorificar a Dios, hermano, es lo que dice. Es más, en medio de circunstancias adversas, uno le pregunta cómo está y no dice regules, no, dice gloria a Dios en victoria. El Señor es mi ayudador, bendito sea su nombre. El que lleno del Espíritu habla cosas que glorifican a Dios. Lo que dice es un canto para Dios. Dele un aplauso al Señor. ¿Alguien puede dar una alabanza? ¿Alguien puede decir algo que bendiga? El que lleno del Espíritu aporta bendición al oyente. No indispone a la gente. No desanima a la gente. Lo que dice es para bendecir a otro, para edificar a otro, para que Dios reciba gloria. Sé lleno del Espíritu. Pero en segundo lugar, dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y esto quiero conectarlo con el verso 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí encuentro la segunda señal que refleja lo que significa una vida llena del Espíritu. El que realmente ha sido lleno del Espíritu es una persona agradecida. Dando de vez en cuando. Dando cada 8 días. Cada domingo en la escuela dominical. No. Dando gracias cuando me va bien. Dando gracias cuando me aumentan el salario. Dando gracias cuando estoy sano. ¿Dice eso la Biblia? Dando siempre gracias por todo. Por todo. Al Dios y Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vida llena del Espíritu es una vida que expresa gratitud. ¿Cómo es posible que yo esté lleno del Espíritu y en vez de adorar y en vez de alabar me estoy quejando en todo tiempo? Amén, hermano, qué lindo que tú en el culto, aquí con este clima que Dios nos está dando, con el aire acondicionado, tú hables en lengua, pero sería mejor que cuando te pisen el callo, ahí donde vas a hablar en lenguas. Ahí es cuando vas a decir gloria a Dios. Ahí es cuando vas a decir gracias. Una vida llena del Espíritu no se lo pasa quejándose, maldiciendo, renegando. No, mi hermano, una vida llena del Espíritu dice gracias, Señor. Está haciendo calor, gracias, Señor. Está lloviendo, gracias, Señor. Hay problemas, gracias, Señor. Hay dificultades, gracias, Señor. ¿Y por qué yo doy gracias a Dios por todo? Porque el Espíritu está en mí. Y el Espíritu me lleva a vivir una vida de gratitud. Pero hermano, yo dudo mucho de que un creyente realmente haya sido lleno del Espíritu cuando lo único que usted oye es quejas. Mire que la gente que fue llena del Espíritu, los que podemos leer en la Biblia, aún en medio de la prueba alababan a Dios. Les voy a dar tan solo 2 ejemplos. Pablo y Silas en la cárcel. Usted no los ve quejándose, que qué vida tan dura, que por estar predicando nos trajeron al calabozo de más adentro, que qué miserableza, que es que Dios se olvidó de mí, que ningún hermano me escribe, que ningún hermano me llama, que nadie ha venido a la cárcel a visitarme. No, mi hermano, Pablo no estaba en eso, porque Pablo era lleno del Espíritu. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? Alababa, adoraba, bendecía, estaba en el calabozo de más adentro. No era
era un lugar cómodo, no había aire acondicionado, no estaba en una sillita de estas cómodas, estaba incómodo, las espaldas las tenía sangrando porque le habían dado latigazo. Pero Pablo y Silas armaron tremendo culto en la cárcel, porque el que está lleno del Espíritu no solamente hace culto aquí, hace culto en medio de la prueba, hace culto en la cárcel, hace culto en la clínica, hace culto donde se encuentre. A su nombre sea la gloria. Demuestre que usted es lleno del Espíritu. Deje de quejarse, deje de victimizarse, deje la autocompasión. Eso no es de Dios. Diga: estoy en victoria, el Señor está conmigo, voy para adelante. Gracias, Señor, por todo. A su nombre sea la gloria. Santo es el Señor. Yo, hermanos, muy poco, la verdad, siendo honesto, no lo digo con hipocresía, ni mucho menos, pero muy poco veo aún películas de esas que en Semana Santa transmiten, que hace poco, ¿verdad? Que la película de José, que la película de Noé. Pero a veces me he quedado viendo, ¿no? Y a mí lo que más me llama la atención es el carácter de los que hacen de José. Y yo veo a veces en esas películas a un José amargado. Y a esta gente no ha leído la Biblia. Un José reclamando. O la esposa de un discípulo reclamando. Hermano, son películas a la final que colocan su propia inspiración en lo que están haciendo. La gente llena del Espíritu ni se queja, ni murmura, ni maldice. Y ahí está Pablo y Silas cantando. Ahí está la iglesia primitiva, yendo al circo romano a morir por causa del Señor, pero no iban amargados, ni maldiciendo, ni que qué vida tan miserable. Esas no son expresiones de un creyente espiritual, de un creyente lleno del Espíritu, mi hermano. Y déjeme decirle algo, para vergüenza nuestra, nosotros nos quejamos sin dolernos. Nos quejamos por cualquier circunstancia. Ninguno ha sufrido aquí como Pablo, yo no creo. Ninguno ha padecido como Pablo. Cualquier cosa ya, yo no voy al culto, cualquier cosa ya nos desanimamos. No, mi hermano. Usted se imagina a Pablo en la cárcel escribiendo, porque desde la cárcel escribía. Pero ¿qué escribía Pablo en una cárcel? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, usted lee la carta y usted dice: no, esto no pudo haber sido en una cárcel. Pues sí, cuando un creyente lleno del Espíritu puede estar en una cárcel, pero está dando gracias, aquí está escribiendo Pablo, dando gracias. No importa la circunstancia, no importa lo que estemos viviendo, si realmente hemos sido llenos del Espíritu, tiene que expresarse a través de la gratitud. Mire los demás ejemplos en la Biblia. Mire, por ejemplo, a Esteban. ¿Qué nos dice la Biblia de Esteban? Que era un hombre de fe, de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. Ahora, en la Biblia no dice que Esteban hubiera hablado en lenguas. Yo creo que sí. Yo creo que Esteban, ya iba a decir que lenguas habló en Esteban. Ya se me enredó la lengua. Que Esteban habló en lenguas. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que cuando lo apedreaban, Esteban glorificaba a Dios. Esteban bendecía al Señor. Esteban vio el cielo abierto. Oh, aleluya. Oh, si lo alabas es mucho mejor.
Oh, a su nombre sea la gloria. Alabe lo que Él vive. Mientras lo apedreaban, Él no decía: ¿por qué me apedrean? ¿Por qué será que Dios permite esto? Me abandonaron los hermanos. No, Él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Está allí arrodillado, está allí glorificando a Dios, está orando en favor de sus enemigos. Esa es una persona llena del Espíritu. Una persona que adora, que alaba, que glorifica. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Pero me vas a decir que tú eres lleno del Espíritu y te lo pasas quejando por todo, te lo pasas murmurando de todo. No, mi hermano, tenemos que permitirle realmente al Espíritu que controle nuestra vida, que cambie nuestra manera de pensar, y que esa llenura del Espíritu se exprese en la gratitud al Señor, en la alabanza al Señor. Yo no solo voy a cantar aquí en la iglesia, yo canto en el carro, yo canto cuando voy en el bus, yo canto cuando estoy en la casa. Yo alabo a mi Señor en todo tiempo. ¿Cuántos podemos darle gloria al Señor? Alabe lo que Él vive. Usted puede hacer un culto en la casa cuando estás enfrentando pruebas, cuando te visita la enfermedad, glorificas al Señor. Usted nunca ve a los discípulos Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Seguían colocando leños alrededor y encendieron la hoguera, y la hoguera empezó a cubrir el cuerpo de Policarpo de manera tal que solo se veía sombra, pero en la sombra se veía que movía sus labios y decía: Jesucristo es el Señor. Se murió diciendo: Jesucristo es el Señor, y llegó al cielo diciendo: Jesucristo es el Señor. Porque un creyente lleno del Espíritu alaba al Señor, adora al Señor, glorifica al Señor, agradece al Señor. Bendito sea Dios. Mire todos los ejemplos en la Biblia de la gente llena del Espíritu, diciéndonos: alégrense cuando estén en diversas pruebas. Diciendo: cuando estén en pruebas, no se sorprenda, como si algo extraño os aconteciese. Pablo diciendo: esta leve tribulación. Porque óigame,
Un creyente espiritual jamás va a exaltar la prueba. Que qué problema tan grande, que qué lucha tan grande. Cuando usted es lleno del Espíritu, usted dice esa leve tribulación, esa leve y momentánea, porque así es comparado con lo que Dios va a hacer. Eso no es nada comparado con lo que viene de camino. Eso no es nada con el peso de gloria que va a venir sobre tu vida. El creyente espiritual, hermano, realmente minimiza la prueba y dice: eso es un asunto leve. Para la gloria que vendrá, para lo que Dios me da, eso no sirve. Eso no es nada. Eso es algo pequeño. ¿Cuánto glorificamos a Dios? Por eso el escritor a los hebreos les decía: acuérdense que ustedes menospreciaban sus bienes, que venían y les quitaban, los despojaban de sus bienes, y ustedes seguían alabando al Señor. ¿Por qué? Porque sabían que tenían una mejor herencia allá arriba en los cielos. Es que cuando usted es lleno del Espíritu, usted ve lo del Espíritu, usted ve las cosas del Espíritu. Lo material lo ve como algo insignificante. Lo que le pasa, la prueba, usted no la exalta. Oiga, hay gente que habla más del diablo que de Dios. Ay, que el diablo me tiene aporreado. Ay, que el diablo me tiene golpeado. Ay, que el diablo me tiene salado. Cambie ese vocabulario. Glorifique a Dios. Alabe al Señor. Dele la gloria a Dios si usted es lleno del Espíritu. De gracias a Dios por todo. Habrá alguien aquí que puede dar gracias. Y cuando termine el culto, sigue dando gracias. Si te echan del trabajo, di gracias. Si viene la enfermedad, di gracias. ¿Se da cuenta, mis hermanos? ¿Se da cuenta que hay maneras de uno identificar cuando alguien es lleno del Espíritu? No solo porque habla en lenguas, sino porque se expresa en su carácter. Alabanzas al Señor. Nos estamos quejando de todo y de nada, y se nos está olvidando agradecer. Alabado sea el Señor. Pero ya estoy terminando. Dele gracias a Dios porque ya estoy terminando también. Gloria a Dios. Yo puedo hablar de muchas otras cosas. Hay muchas más señales, por supuesto, que reflejan una vida llena del Espíritu. Pero vamos a leer el verso 21 del capítulo 5 de Efesios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Yo sé que seguramente en su Biblia usted encuentra entre el versículo 20 y el versículo 21 un título que se atraviesa. Por ejemplo, en mi Biblia se atraviesa un subtítulo que dice: someteos los unos a los otros. ¿Pasa lo mismo en la suya? Se atraviesa allí un título, y ese título como que nos desconecta. Es como si uno llegara a creer que Pablo cambió de tema, que Pablo ya no está hablando de ser lleno del Espíritu. No, mi hermano, es una carta. Es una carta, y una carta se lee de corrido. Así que lo que Pablo menciona en el verso 21, y gloria a Dios por aquellos que le han puesto capítulos y versículos, porque es la manera de uno poderse ubicar en la Biblia. Pero a veces eso, vuelvo y repito, nos desconecta, porque decimos: bueno, esto ya es otro tema, esto ya no tiene nada que ver con lo que Pablo está hablando. Pablo está hablando, gloria al Señor, acerca de cómo andan los hijos de luz, y está hablando de la llenura del Espíritu, y está entonces exponiendo, presentando evidencias de lo que significa ser lleno del Espíritu. Y entonces encontramos en el verso 21: someteos unos a otros en el temor
de Dios. Ay, hermanos, y si yo siguiera leyendo, ay, agárrense los casados y las casadas. Pero para tranquilidad vuestra, solo voy a dejar hasta el 21. Una vida llena del Espíritu se refleja en la sumisión. Yo sabía que ahí los amenes se absorbían. Si soy lleno del Espíritu, yo no tengo problema en someterme. Yo no tengo problemas con la disciplina. Yo no tengo problemas que me llamen la atención. Yo no tengo problemas de que el ujier me diga, hermano, disculpe, siéntese aquí. Porque hasta en esas cosas, estamos reflejando qué control tiene el Espíritu en nosotros. No, a mí no me gusta ir, yo me hago acá y qué. Llénate del Espíritu. Te hace falta llenarte del Espíritu. Mis hermanos, yo sé lo que estoy predicando. Y yo para predicar algo tengo que tener autoridad. No soy perfecto, jamás lo he dicho. Y si usted ha visto defectos en mí, ayúdeme a orar. Estoy en el proceso, como usted también está en el proceso. Pero yo procuro respetar, yo que soy el pastor, a los ujieres. Yo he estado en convenciones, ya en mi función como oficial, donde he intentado ingresar por una puerta y el ujier me ha dicho, disculpe pastor, por aquí no se puede, tiene que dar toda la vuelta. Yo le digo amén, porque yo he aprendido que la sumisión hace parte del carácter del creyente. Estoy bajo autoridad. Me someto a mi presbítero. Me someto a mi supervisor. Me someto a la junta. Me someto a mi esposa. Porque la Biblia dice, someteos los unos a los otros. Ay, santo. Alguno dirá, el pastor se deja mandar de la esposa. No, me someto, que es diferente. Me someto a los líderes de esta iglesia. Mire, a veces ellos han programado una reunión y yo no he logrado llegar y yo me comunico, hermano, me disculpa, tuve un inconveniente, yo me reporto siendo el pastor, porque yo aprendí que una vida llena del Espíritu es una vida sumisa. Dígame si no nos dio ejemplo el Señor Jesucristo cuando se bautizó. Y Juan se sorprende y dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Qué le dijo el Señor? Deja, porque conviene que todos cumplamos, que todos obedezcamos. Porque la persona controlada por el Espíritu no tiene problemas con la sumisión. Se da cuenta que ser lleno del Espíritu es mucho más que temblar, que caerse, que hablar en otras lenguas. Es carácter también. Santo Jehová. Mi alma te alaba, Señor. Cristo vive para siempre. ¿Cuánta gente, un llamado de atención, ya se quiere ir? No se someten. Hay normas en los ministerios, no nos sometemos. Nos falta ser llenos del Espíritu. Cuando uno es lleno del Espíritu, hermano, uno está presto a obedecer. Y nos sometemos los unos a los otros. No crean que solamente la iglesia se somete al pastor. Yo también me someto a ustedes. No solo la esposa se somete al esposo, el esposo también se somete a la esposa. Mire, les voy a contar una confidencialidad. ¿Quieren saber? ¿No? Ok, entonces no les digo, gloria. Ah, ¿quieren saber? Señor, reprendo el chisme ahora, Padre. En la casa
mi esposa no me manda, pero nos sometemos los unos a los otros. A veces ella dice, bueno, vengan a comer. Uno tiene que venir a comer. Amén, mi amor. Y a veces dice, y cada uno recoja el plato. Amén, mi amor. O sea, cuando uno es lleno del Espíritu, uno no tiene problemas en someterse. Ella sabe que es así. Mi amor, no dejes la toalla en la cama. Amén, yo me someto. Claro, ella no me está dando órdenes como un general. Atención, César Rueda, de pie. Sí, mi comandante, ¿no? Ella me lo dice tiernamente. Mi amor, saca la basura. Y esta oveja se somete. Coge la basura. En esas cosas que a usted le parecen simples, se refleja el control del Espíritu. Pero si usted tiene problema con que el ujier le diga dónde se siente, mi hermano, si usted tiene problema de vivir en armonía en su casa porque usted se quiere siempre imponer y no hemos aprendido a someternos los unos a los otros, oiga, nos hace falta ser llenos del Espíritu. Santo. Porque lo contrario a la sumisión es la rebeldía. ¿Cuántos damos gloria al nombre del Señor? Y por eso le digo, si quiere en su casa siga leyendo, pero si usted quiere saber si es lleno del Espíritu, bueno, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esto no es posible si usted no es lleno del Espíritu. Una mujer llena de Dios no tiene problemas en someterse a su marido. Lo hace con amor. ¡Ay, santo! Pero el marido que es lleno del Espíritu ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Se da cuenta que esto de ser lleno del Espíritu ahora entra en el plano familiar? Los hijos llenos del Espíritu respetan a sus padres. Me van a venir a hablar aquí en lenguas y luego esos mismos responden mal en la casa. Agreden a su papá, agreden a su mamá. No, mi hermano, la llenura del Espíritu se tiene que ver reflejada en la sumisión también. Esto es palabra de Dios. Esto también es evangelio. Por favor, no piense que ser lleno del Espíritu es solamente en un culto. Y danzamos y hablamos en lengua. Gloria a Dios por esos cultos. Pero si usted sale de aquí siendo el mismo, sin una transformación en su vida, y dése cuenta, hermano, que hoy día la iglesia de línea pentecostal como la nuestra, que creemos en el mover del Espíritu, tenemos que cuidarnos porque somos muy dados ya a creer en cosas que ni bíblicas son. Entonces, ya hay iglesias que dicen que en los cultos cae aceite, que en los cultos cae oro. Yo conocí a un pastor que en los cultos caía oro, pero debía 6 meses de arriendo. Yo dije, ¿por qué no recoge el oro, lo vende y paga el arriendo? Entonces creemos que eso es ser espiritual. Entonces hay gente que habla en lenguas y todo, pero no se somete a nadie. Son dictadores en la casa, se lo pasan quejándose por todo, no dan gracias a Dios por lo que Él hace y por lo que Él obra. Son ingratos. Aleluya. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Sus conversaciones no edifican. Yo sí quiero que esta iglesia esté llena del Señor. En una iglesia llena del Señor se acaban los chismes, se acaba la crítica, se acaba la murmuración. Santo. Se va la rebeldía. Se va el abuso de autoridad. En una iglesia llena del Espíritu no hay que estar diciendo, hermanos, ¿cuántos alaban al Señor? No, hay esa espontaneidad para levantar las manos, para decir gracias, Señor,
porque tú eres bueno. Una iglesia llena del Espíritu no es quejambrosa. A su nombre sea la gloria. Créame, mi hermano, he sido confrontado con la palabra de Dios. Y precisamente ayer, mientras estudiaba esto, me llegó el recibo de aire. Y cuando yo leí, yo dije, estos son muchos. Y el Señor me dijo, ¿qué vas a decir? Da gracias. Así que el desgraciado me lo tuve que tragar. Porque había una notita que decía, el kilovatio sube de 500 a 1000. Pero no es culpa nuestra, es por el fenómeno del niño. Si no le ha llegado la notita, le va a llegar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a maldecir la empresa, vamos a enfermarnos de la gastritis y del colon porque no aprendemos a entender que todo está en el control de Dios, o vamos a decir con esa factura, gracias Señor, porque de ti viene toda buena dádiva y tú me vas a proveer para pagar. Santo, no sé si usted me está entendiendo. Tú me vas a dar la bendición. Gloria a tu nombre, Padre, porque tú estás al control y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Hermanos, les soy sincero, me encontré con eso. Luego voy a entrar, intento meter el carro a mi casa y dos vecinos, ay Dios mío, Dios los bendiga. El Señor los ha usado para formar mi carácter. Y el Señor me ha hablado y me ha dicho, ellos no van a cambiar. Es tu actitud frente a eso. Agradece, porque te estoy formando. Dios me ha hablado. Hermanos, no saben lo bien que uno vive cuando el Espíritu controla nuestro temperamento y no son las circunstancias las que me roban el gozo. Oye, hermano, la vida le cambia en un giro total. Usted deja de amargarse, se le va el reflujo. Ay, oiga, qué bien se siente cuando uno aprende a descansar en el Señor y a vivir una vida agradecida. Gloria a Dios. Yo aquí hablo mis lenguas, a veces me pego mis danzaditas, gloria a Dios. Siento la presencia del Señor, pero en la calle tengo que demostrar que realmente el espíritu que se movió aquí es el espíritu que me controla allá afuera. Es el espíritu que controla mis emociones, mi temperamento. Porque a la final Dios no te cambia el temperamento, Dios te lo controla. Todos tenemos un temperamento. Y uno dice, ay, yo quisiera que el Señor me cambiara el temperamento. No, Dios no le cambió el temperamento a Pedro. Él siguió siendo un hombre que tomaba decisiones, siempre él fue impulsivo, pero cuando el Espíritu Santo está sobre él, ya no anda metiendo la pata como antes. No cambió el temperamento, cambió el carácter, porque ahora el Señor controlaba el temperamento de Pedro. Fue lleno del Espíritu. ¿Se acuerdan ustedes de los hijos del trueno? Juan y Jacobo, si mal no estoy, ¿verdad? Que eran hermanos. Ese nombrecito no era gratis, hermano. Hijos del trueno. Nada más con ese apodo usted podría saber de qué carácter eran. A mí de cariño de niño me decían el tigre. No era gratis. Los hijos del trueno en una ocasión dijeron, Señor, si quiere oramos que caiga fuego y consuma a los de Samaria. El Señor les dice, ¿de qué espíritu son? Bueno, esos mismos hijos del trueno, ahora llenos del Espíritu, usted encuentra a Juan diciendo, hijitos, amados, amaos los unos a los otros. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El mismo hijo del trueno, pero ahora estaba lleno del Espíritu. Ahora Dios controlaba su vida, ahora estaba lleno del amor de Dios.
Ese es el evangelio, mis queridos hermanos. No es venir a un culto con una Biblia, cantar 3 coros, oír un sermón y me voy para la casa. No, vivamos una vida llena del Espíritu en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, en todo lo que somos y hacemos. Usted no pasa mucho tiempo aquí en el templo. Si se congregara en todos los cultos, que son muy pocos los que vienen a todos los cultos, pero si nos congregáramos todos los cultos, ¿cuántos cultos son? 4. Cada culto de 2 horas aproximadamente, 8 horas. ¿Qué son 8 horas? Para toda una semana. ¿Cuántas horas tiene una semana? Entonces no puede ser que vivamos 8 horas como el apóstol Pablo y el resto de la semana como Saulo de Tarso. Eso no se puede. Eso no se puede. De hecho, yo no sé si usted se ha dado cuenta. Bueno, aquí quizás no, pero en algunos lugares los esposos hasta vienen peleando. Que tú, qué tal, que ve. Y tan pronto entran al templo. Te amo. Dios les bendiga. Si uno dice, y estos no eran los que venían peleando allá, desde la calle. Mi hermano, la vida del Espíritu es una vida completa. Es una vida permanente. Sí, yo quiero la llenura del Espíritu. Hoy, hermano, ojalá todo este pueblo hablara en lenguas y danzara en el Espíritu, pero más que eso, o además de eso, que nuestro carácter reflejemos que realmente el Espíritu de Dios sí nos controla. Que cuando Dios permita que alguien te cerró, usted sabe la ciudad donde vivimos, ¿verdad? Y ahora usted no puede decir nada porque a veces usted va manejando. Mire, hermano, aquí vivimos en una ciudad, y no estoy hablando mal de la ciudad, es la realidad. Usted va a cruzar la calle y la persona que viene, en vez de frenar, le pita. Pi y acelera más. O sea, corra o lo mato. Manejar aquí es complicado, pero yo digo, Señor, lléname del Espíritu aún para manejar. Para que el viejo hombre se mantenga crucificado y sepultado. Porque estamos viviendo una sociedad difícil, donde usted le dice, oiga, no se coma el pare, y le sacan la mamá y toda la genealogía, ¿oyó? Pero una vida llena del Espíritu tiene paz. Una vida llena del Espíritu dice, gloria a Dios, gracias Señor, porque el Espíritu me controla. Yo supongo que cuando ustedes oyeron el título del mensaje, se imaginaron que el pastor iba a echar candela hoy acá en el culto. Pero este mensaje es más de formación. Es más de que entendamos lo que realmente hace el Espíritu. Es que no llevemos al Espíritu solamente a una manifestación de lenguas, sino a nuestra manera de vivir, porque es lo que aquí la palabra nos está enseñando. Entonces quiero terminar diciendo, ¿cuántos queremos vivir una vida llena del Espíritu? ¿Cuántos queremos ser el reflejo de una vida llena del Espíritu? Póngase de pie en este día. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la palabra que tú me has permitido predicar. Lo he hecho con todo mi corazón, con temor y temblor, reconociendo que nos hace falta ese control total de tu Espíritu en nosotros, en nuestro temperamento, en nuestras decisiones, en nuestra manera de hablar, en la manera en que tratamos a los demás, en nuestras conversaciones. Señor, ayúdanos a vivir una vida llena de tu Espíritu. Que no solo hablemos otras lenguas,
que tengamos control de nuestra propia lengua, de nuestras acciones. Vamos, levante sus manos y dígale: Señor, ayúdame. Dile: Espíritu Santo, lléname. Lléname de amor, lléname de paz, lléname de gozo. Porque el Espíritu es gozo, es paz. Que yo pueda, Señor, desarrollar una vida de gratitud, así como los santos hombres de Dios que fueron llenos del Espíritu. No se quejaron, no maldijeron, no renegaron. No, te dieron gloria. Te alabaron en la cárcel. Te alabaron cuando había persecución. Te alabaron en el calabozo de más adentro. Te alabaron cuando caían piedras sobre su rostro, sobre su cuerpo, y eran lapidados porque estaban llenos del Espíritu. Levante su voz, querido hermano. No queremos hacer del Espíritu una experiencia que viene y se va. Queremos que permanezca continuamente en nosotros, que se exprese en toda nuestra manera de vivir. Habrá alguien aquí que pueda dar gracias, que pueda bendecir al Señor, aún por las pruebas, por las dificultades. Puedes dar gracias, mi hermano. No en sí por la prueba como tal, por lo que Dios va a hacer a través de esa prueba, por la manera en que Dios se va a glorificar. Ese recibo que vas a pagar, dale gracias a Dios, porque de seguro Jehová te proveerá. Oh, habrá alguien aquí lleno del Espíritu. Habrá alguien aquí lleno de la gloria de Dios, que no se anda victimizando, que no se anda teniendo compasión, que dice: gracias, Señor, porque en medio de la enfermedad te puedo dar gloria, en medio de la prueba te puedo bendecir. Habrá alguien aquí lleno del Espíritu que pueda amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Habrá alguien aquí lleno del Espíritu que no tenga problemas con la sumisión. Levante sus manos y adórelo, 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 adórelo. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Él está aquí, Él está en tu vida, Él está aquí, adóralo. Adóralo. No vas a tener problema con someterte a las autoridades. No vas a tener problemas con someterte a los líderes, a la policía, a quienes nos presidan. Ese es el apóstol Pablo, que aunque lo perseguían, aunque el gobierno no era afecto al evangelio, decía: tienen que someterse a las autoridades, tienen que honrar al rey. Dijo también el apóstol Pedro. Mis hermanos, una vida llena del Espíritu se refleja en el respeto por quien representa autoridad. Oh, gloria a Dios. Un hijo lleno del Espíritu es un hijo obediente, un hijo que no reniega, un hijo que no murmura,